Cuando un cuerpo cuando es asfixiado, quitas las manos y todo, y hay una respiración agónica. Eso es muy normal. Yo para realmente saber o no quedarme más tiempo en la posición de ahorcamiento, cuando acomodé el cuerpo, busqué en la cocina una bolsa de plástico y se la puse en la cara de la víctima para que en lo que yo acomodaba el cuerpo, la víctima continuara con su estado de asfixia. Hay gritos reales, no de película, no dramatizados, gritos que en aquella ocasión desgarraron el aire de una unidad habitacional en la alcaldía Iztacalco, en la Ciudad de México. Una niña pidiendo ayuda, no grita por miedo únicamente, sino que también grita por su vida, porque alguien la está atacando, y ese alguien no es un desconocido cualquiera. En cuestión de unos cuantos minutos, el sonido se multiplica. Ahora también hay una voz, y es que ya no solamente grita ella, sino que también la mamá, por lo que vecinos corren, policías llegan, se abre la puerta del departamento número 3, lo que encuentran adentro es una escena que parece salida de una pesadilla construida durante años, solo que en esta ocasión es una imagen real. Hay sangre en el piso, una adolescente de 17 años tirada en la cama con una bolsa en la cabeza. Si a esto le sumamos que la persona que comete este delito, al momento de ser detenido, al momento de ser subido a la patrulla, no muestra miedo, sino algo más perturbador, una sonrisa. Así que, a pesar de que en el canal ya hemos tratado este tema, qué mejor que aprovechar para hacerlo desde un punto de vista más actualizado, ahora que ya ha pasado cerca de un año de que este acontecimiento fue tendencia en redes sociales. Y sí, efectivamente estamos hablando del químico desvividor de Iztacalco. ¿Quién no recuerda cuando analizamos este tema en las plataformas donde sí podemos llevar a cabo Master Análisis sin censura? Que un poquito de eso lo pasamos precisamente al canal de YouTube. Así que vamos a recordar algunos puntos importantes, algunos puntos que demostrarían lo que podrían llamar o podrían llegar a considerar como lo peor del ser humano. Una historia de un personaje que quitó la vida a varias personas, aparte, negligencia institucional y una máscara social tan perfecta que ocultó a un depredador por más de 10 años. Así que esta sería la historia de Miguel Ángel Cortés Miranda, el químico desvividor de Iztacalco, o como los medios lo presentan, ¿verdad? El químico FEM de Iztacalco. Aquí cabe mencionar algunos puntos importantes, y es que lo que vamos a mencionar a continuación no es una suposición, no es porque se haya reconstruido la escena del crimen y que la gente haya llegado a esa conclusión por supuestos, no, sino porque el mismo químico confesó que era lo que había pasado, y aparte en aquella ocasión fue atrapado debido a que la mamá de María José Castillo, quien tenía 17 años, pudo intervenir. Claro, no le pudo salvar la vida, pero sí pudo intervenir y confirmar qué era lo que había pasado en qué preciso momento. Así que vamos a iniciar por el principio, no el principio de sus crímenes, porque eso es algo que aún se desconoce, sino por el error que lo delató, y fue un grito. Sí, un grito, ya que precisamente esta adolescente de 17 años, de nombre María José Castillo, no sabía que el químico ya estaba dentro de su casa. Tampoco sabía que esta persona, al que muchos conocían solamente de vista, o en ocasiones ni siquiera eso, ya le había quitado la vida a varias personas antes. Y era un proceso que ya lo había perfeccionado, que tenía un método, que incluso cronometraba el tiempo que tardaban los cuerpos en deshacerse en ácido. Así que el desvividor de Iztacalco, Miguel Cortés Miranda, no era un ladrón ni un agresor improvisado, era un depredador de larga historia, de esos que construyen su doble vida con mucha disciplina, con mucho cuidado, incluso hasta con apariencia de activista, con discursos de paz, con fachada de normalidad, pero que por dentro hay un personaje que es completamente diferente. Y esa ocasión, por primera vez en años, fue que cometió un error. Entró a un departamento que no era el suyo. En esta ocasión salió o se saltó sus propios protocolos. Es decir, en esta vez no siguió la planificación adecuada como en otros casos. Por lo que al momento de atacar a la adolescente, gritó. Su mamá escuchó. Intervino, incluso hubo un forcejeo, y este fue el error que le costó bastante caro. Así que al momento de que llegue la policía, primero lo que encontraron fue a Cassandra. ¿Quién es Cassandra? Pues la mamá de esta adolescente, ensangrentada, con una herida en el cuello, luchando por mantenerse en pie y diciendo con lo poco que le quedaba de voz que ayudaran a su hija. Entonces los oficiales, al momento de llegar al cuarto de María José, le encuentran con una bolsa de plástico en la cabeza, con marcas claras de
asfixia. Y hasta ahí todo podría ser una escena clásica de esas que pasan en la ciudad o en cualquier otra parte del país, donde sí se tiene la evidencia, donde se tiene el cuerpo, donde evidentemente se tiene la escena casi aún fresca de lo ocurrido. Pero en esta ocasión había algo más, y es que lo que vieron los oficiales fue una pista adicional, una pista inesperada: gotas de sangre. Sí, gotas de sangre que salían del mismo departamento, pero no terminaban ahí, subían por las escaleras, escalón tras escalón, así que siguieron ese rastro, el cual parecía indicar que alguien herido o alguien empapado hubiera intentado escapar a toda prisa. Y ahí podemos imaginar esa escena: los policías con los vecinos atrás, pisándole los talones casi a los policías. Siguieron el rastro de esas gotas hasta el cuarto piso, y frente a ellos una puerta metálica. La podemos imaginar, ¿no? Así sin foco en la lámpara, con cristales biselados y algunas macetas colgando al frente, y en la cerradura más sangre todavía. Así que no hacía falta ser un genio para deducir que la persona que le había intentado y conseguido quitar la vida a Cassandra, o mejor dicho, a la hija de Cassandra, estaba allí adentro. Así que con toda formalidad, con todos los protocolos policíacos, tocaron la puerta. La respuesta fue inmediata. Una persona, alta, delgada, moreno claro, de rostro sereno, abrió la puerta, y en cuanto vio a los uniformados se echó a correr. Subió hacia la azotea, como si conociera cada centímetro de ese edificio, pero no corrió lo suficiente. Y aquí es cuando, precisamente al momento de estarlo analizando en el canal del Gran Master Gorila o en las demás plataformas, recuerdo que en ese momento en específico fue cuando mencionamos, o sea, se imaginan que en su recorrido por estar buscando al químico N, al químico desvividor de Iztacalco, entre ese recorrido hubieran tocado así la puerta del Gran Master Gorila, ¿no? Y que hubiera salido un gorila, ya saben, con su short, con sus calcetas de merlina y sus Converse de botita. Pues es lo que siempre hemos comentado: si los gorilas somos discriminados por el simple hecho de ser gorilas, no me quiero ni imaginar qué es lo que hubiera pasado. Pues seguramente hubieran sospechado, ¿no? Pero afortunadamente eso no pasó, sino que llegaron al lugar donde era. La persona pues trató de escapar yéndose para la azotea. Entonces tenemos que entre los policías, entre los vecinos, lo alcanzaron, lo golpearon, lo escupieron, lo insultaron. Pues como tal no fue un linchamiento, ya que ahí estaban los policías, pero sí le gritaban de todo un poco. Lo que sí es que podemos destacar aquí es que, acorde a los testimonios, pues esta persona como tal ya no rogaba, no forcejeaba. Incluso al subirle a la patrulla mostró una sonrisa leve, casi como de una persona satisfecha. Y sí, ahí teníamos en esa escena a Miguel Cortés Miranda, el químico, activista, participante de marchas en contra del maltrato animal. Un perfil perfecto para pasar desapercibido y también para inspirar confianza. Es más, en una sociedad como esta, como la sociedad mexicana, es muy común, ¿verdad?, que el hecho de que una persona destaque por la profesión, así sea porque es un químico, porque tiene alguna profesión, alguna carrera universitaria, como que la gente ya lo relaciona a un tema de confiabilidad, ¿verdad? Bueno, pues hagan de cuenta, cumplía con todos estos requisitos. Ya cuando lo llevaron al Ministerio Público, no llevaba sangre en la ropa. La camisa estaba limpia, el pantalón también. Es más, ni siquiera sus zapatos mostraban manchas. Y la explicación fue muy simple y a la vez escalofriante. Era que se había cambiado. Sí, así fue como lo dijo. Me cambié. Subí a mi departamento, me lavé la sangre, me quité la ropa y me puse otra. Con esa frialdad, sin emociones, sin remordimiento. Y entonces fue cuando el Ministerio Público solicitó una orden de cateo. Querían encontrar ropa manchada, el arma, cualquier indicio que fortaleciera la acusación. Pero lo que encontraron fue mucho más que eso. Y es que dentro del departamento de Miguel, los peritos encontraron 3 cráneos humanos. No eran restos aislados, estaban acompañados de osamentas, de fotografías, de credenciales, de objetos personales que sugerían que esas mujeres vivieron ahí y dejaron de vivir ahí y fueron ocultadas también en ese lugar. También se encontraron con un cuaderno, una especie de diario, con anotaciones, con listas, con pensamientos. Había fotos, mujeres sonrientes, retratadas con naturalidad, algunas vivas, otras ya sin vida. Había un serrucho y envases de productos químicos industriales, capaces de disolver materia orgánica. Y había algo más. Algo que hasta ese momento también había mantenido, no solamente en su casa, no solamente en su trabajo, sino también en su modus operandi. Había orden, precisión,
frialdad, ya que pudieron confirmar lo que habíamos comentado desde antes, que Miguel no era un improvisado, tenía una metodología, un ritual, incluso se decía que cronometraba el tiempo que tardaba un cuerpo en comenzar a descomponerse en ácido. Y sí, de hecho, así es como en una confesión, una de las personas que analizó el caso lo menciona, que era como si él se creyera o se sintiera un científico de la muerte. Y aquí es donde se habla incluso de colocar, por ejemplo, toallas, sábanas mojadas en la parte de la puerta, en la parte de las ventanas para que el olor no escapara, entre muchos otros detalles más que fueron dándose, muchos otros detalles más que se fueron deduciendo, muchos otros detalles más que se fueron analizando, e incluso sí también cosas que se fueron suponiendo. Y es que el químico desvividor de Iztacalco no solamente era un químico, sino que también era un actor, también era un defensor de derechos de los animales, pero también presuntamente una persona que le había quitado la vida al menos a 7 mujeres, que claro, era lo que se podía comprobar, de personas que en ocasiones anteriores habían señalado, ya sea de manera directa o de manera indirecta, a este químico desvividor, pero en realidad como tal saber el número sería complicado. Y lo más interesante es que nadie como tal lo había notado. Sí, habían señalado a Miguel N. en ocasiones anteriores porque decían, es que se fue con él, es que quizás él pueda saber algo, pero hasta ahí nada más. Y aquí otro de los puntos importantes, que al menos de estas víctimas que se mencionan no eran desconocidas. Casi todas eran amigas o compañeras de trabajo o estudiantes o incluso personas que habían llevado una relación sentimental con él, es decir, personas que habían generado un vínculo y que él se había ganado la confianza de ellas. Algunas de ellas, por ejemplo, podríamos decir que estaba una tal Frida Sofía Lima, Viviana Elizabeth Garrido, Norma Elena Hernández, Cintia Vanessa Espíritu, Laura Vidal, Claudia Andrea Aguilar, a Mayrani Roledo, y eso simplemente lo podemos identificar como 7 nombres, 7 vidas, 7 denuncias por desaparición, que de manera increíble nunca se conectaron directamente hacia él, y pues tampoco entre ellas. La Fiscalía de Desaparecidos, la Fiscalía de Feminicidios, las unidades de inteligencia nunca se dieron cuenta del patrón, y eso quizás también sea un dato muy aterrador, ¿saben? Así que, por ejemplo, entre los datos principales podemos identificar el de Frida Sofía Lima, quien había desaparecido en 2015, cuando en el 2015 tenía 23 años, hace ya casi 10 años. Ella había llegado desde un pequeño poblado de Morelos para estudiar en el Instituto Politécnico Nacional, y Miguel pues había estudiado ahí, e incluso según lo que comentaron algunos testigos, él llegó a visitarla en Morelos, le regaló un libro, y este también es uno de los puntos que desataron el interés, que desataron el morbo de las personas que escucharon cómo se fue generando esta relación, cómo se fue generando todo esto, porque el libro que le regala es el libro del perfume, una novela que tiene que ver precisamente sobre una persona que le quita la vida a mujeres para capturar su aroma, y esto pues terminaría siendo una obra de ficción entre comillas, que se volvería pues digamos en una metáfora de la vida real. Así que cuando Frida desaparece, la familia lo reporta, preguntaron por ella, y Miguel solamente dijo que se había ido, se fue, me dejó, regresó a su pueblo, y ya, nadie más investigó. E incluso también hay una parte muy importante, y es que poco tiempo después en Facebook, Miguel escribe algo que dice más o menos así como que: te abracé muy fuerte y lloré por la emoción, pero tus manos no se movieron, tu cuerpo era duro, frío, cubierta de sangre, te puse en un altar y lloré, tus dedos comenzaron a partirse, te transformabas en polvo, partículas de ti flotaban a mi alrededor, algunas las respiré, otras entraron en mis ojos. Y esto podríamos decir que era poesía, era una confesión de lo que había hecho, era una poesía combinada con una especie de metáforas sobre lo que había pasado en la realidad. Bueno, pues a final de cuentas nadie investigó, nadie pensó que era una señal, ni nada por el estilo. O bueno, vamos a suponer que sí, tal como lo mencionamos en su momento en el canal. Quizás alguien sí investigó, pero pues su investigación no pasó más allá que de la misma publicación de Facebook, ¿verdad? Así que regresando a ese momento en el que Miguel Cortés Miranda, el químico desvividor de Iztacalco, se encuentra frente al juez, tenemos que en ocasiones la forma en la que alguien habla revela mucho más de lo que dice. Y ahí tenemos la imagen, ¿no? A un Miguel Cortés Miranda sentado frente al juez y al Ministerio Público. No se mostró nervioso, tampoco se le quebró la voz, tampoco titubeó al recordar lo que había hecho, ni tampoco fingió lágrimas o fingió confusión, ni buscó justificarse ni nada por el estilo. Lo que hizo fue simplemente relatar su crimen como si estuviera leyendo un cuento. Hizo mención a que ya había estado antes en ese departamento, que ya conocía el lugar y que no esperaba encontrarse con nadie de ahí. Que por cierto, también otro de los puntos importantes que analizamos,
es que se llegó a mencionar que incluso Miguel N. tenía relación con la persona que rentaba los departamentos o los departamentos tipo casa, y que por eso tenía acceso a los demás cuartos o a los demás departamentos, mejor dicho. Entonces, regresando a esa escena, simplemente narra que escuchó una voz femenina que le sorprendió, que le preguntó que quién era, que qué hacía ahí. Y dicho por sus propias palabras, en ese momento él entró en lo que narra como un estado de frenesí, una especie de impulso incontrolable, un apagón mental, una ya sea justificación, un estado que muchas otras personas que cometen cosas muy graves utilizan para describir ese momento que nosotros podríamos llamar como un lo hice sin pensar. Y él mismo describe cómo al ver que María José se acercaba a la ventana para pedir ayuda, la empujó hacia la cama. Se dio a forcejear. Cuando ambos cayeron a la cama, fue cuando utilizó las manos para estrangularla. Y él lo narraba de una manera pausada y clara, que cuando alguien es asfixiado y tú sueltas el cuello, se produce una respiración agónica, que eso es normal, dijo él, como si estuviera describiendo un fenómeno médico que conociera ya por experiencia, y no solamente porque se lo hubieran platicado, no solo porque tuviera idea de que esto ocurre por un libro, porque así lo haya visto en otros pacientes o algo por el estilo, no, sino porque parecería que ya en muchas ocasiones él había sido parte de provocar ese punto, de llegar a esa respiración agónica. Entonces procedió a ir a la cocina, buscar una bolsa y se la puso en la cabeza para asegurarse de que dejara de respirar mientras él la acomodaba. Y sí, tal como fue descrito esto, es que no quería quedarse más tiempo en la posición de ahorcamiento, así que le puso la bolsa para que continuara con su estado de asfixia mientras él la acomodaba. Entonces, así es como podemos ubicar puntos muy importantes que, por ejemplo, él no menciona que era para que muriera, sino que simplemente dijo para que continuara con su estado de asfixia. Es decir, muchas personas que simplemente escuchan esas historias, que simplemente se enteran de los casos, que simplemente lo pueden ver por una cuestión de morbo, dirían, bueno, ¿y eso qué tiene de importancia? ¿Eso qué tiene de relevancia, no? Y sí, es que aquí estamos hablando que aquí como tal no lo estaba viendo como un cuerpo de una persona, sino más como una cosa biológica que se puede manipular, que se puede reubicar, silenciar, y que simplemente iba a continuar con su estado de asfixia, en lo que él la acomodaba. Entonces después narra que su mamá entró a la habitación, la vio, ella también lo vio y vio a su hija en el piso. Y entonces sin dudarlo fue por un cuchillo. También describe el arma, un mango de madera, hoja tipo sierra. Lo que no recuerda es si estaba afilada o le faltaba un poquito de filo, pero sí cómo brillaba. Entonces cuando él seguía en ese frenesí que describe, ya no había salida. Tenía que hacer también lo mismo la mamá. Sin embargo, pues no logró quitarle la vida a la mamá igual que a la hija, ya que en este caso la mamá de nombre Cassandra sobrevive, herida, desangrada, aturdida, pero con vida. Y fue ella quien dijo las palabras que desencadenaron todo esto, y es que ayudaran a su hija. Porque de no haber sido por esas palabras que lograron escuchar los vecinos, y que precisamente por eso fue que llegó la patrulla más tarde, se imaginan, pues es muy probable que hubiera podido quitar las manchas, incluso quizás ocultar los cuerpos, o quién sabe, ¿verdad? Entonces tenemos que lo platica como si fueran escenas de teatro. Usa palabras, describen el sonido de la respiración agónica, detalla el mango del cuchillo, el lugar exacto donde cayó el cuerpo, no muestra culpa, no muestra arrepentimiento, muestra orgullo. Entonces cuando la gente analiza este caso, aunado a todo lo anterior que hemos mencionado, a las cosas que se encontraron en su casa, llegan a la conclusión de que no estaban con una persona que quitaba la vida de forma ocasional, sino que están frente a una persona que disfruta de ser el protagonista de su propio terror, que le hubiera gustado contar lo que hizo, que al menos en esta ocasión lo narra como si su historia mereciera ser aplaudida por su complejidad, como si todo esto fuera porque quería dejar huella, pero en esta ocasión las cosas salieron de control, porque tenemos que quizás cuando entra al departamento, lo que esperaba es que todavía no llegara ni la mamá ni la hija, y que para cuando llegara ella estuviera ahí, esperando, cazando la oportunidad, y que simplemente todo hubiera salido acorde al libreto, pero en esta ocasión no resultó ser así. Y sí, esto entonces lleva a la conclusión de que muchas personas que han analizado el caso digan que los que se dedican a quitar la vida de esta manera, de forma serial, que se sienten incomprendidos, terminan convirtiéndose en narradores de su propio mito. Y aquí, por ejemplo, hay una persona que accede a hablar acerca de las cosas que posiblemente llevaron a
que Miguel N. fuera de esta manera. Y menciona que cuando eran niños, pues Miguel N. había sido víctima de violencia intrafamiliar, que su padre los golpeaba, que vivían con miedo constante y que un punto importante es que él nunca fue agresivo en público. Al contrario, en la familia lo consideraban inteligente, tranquilo, el más educado. Y no solamente en la familia, sino también en el trabajo e incluso sus vecinos. Y que nunca sospecharon que era capaz de hacer. Que solamente hubo un indicio, uno solo. Y este es que cuando estaba en la secundaria, lo sorprendieron llevando ácido a la escuela. Con esos químicos deshacía la pintura de los autos o quemaba objetos al azar. Experimentos, decía él, curiosidad. Pero ese niño se convertiría en adulto, que disolvió cuerpos en su departamento con ácido, con serruchos, cronometrando el proceso. Es decir, nunca dejó de hacer lo mismo, solo cambió de objetivo y de meta. Y aquí es un punto muy importante, por ejemplo. ¿Qué haces cuando te das cuenta que un estudiante de secundaria o de preparatoria precisamente tiene cercanía con estos productos, por ejemplo, químicos? Bueno, lo primero que hacen en una sociedad como la mexicana y posiblemente en muchas otras más, es decir, a ver, a ese estudiante, a esa persona que se le encuentra eso, ¿cómo son sus notas, no? ¿Cómo son sus calificaciones? Ah, no, pues que son muy buenas. Ah, pues entonces hay que aplaudírselo, porque alguien que es muy bueno y que tiene buenas calificaciones, que tiene buenas notas y que es inteligente, pues es incapaz de hacer algo malo, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Entonces tenemos que hoy Miguel se encuentra preso en el reclusorio Oriente, sí, precisamente ahí donde también se encuentra el HP, acusado formalmente solo por el feminicidio de María José y el intento de feminicidio de su mamá, únicamente por esas dos cosas. Los otros casos, pues, aunque hay evidencia, pero no es tan sencillo, ¿saben? Y por otra parte también tenemos que hay familiares que llevan casi 10 años esperando una respuesta, familiares que denunciaron desapariciones, que pegaron carteles, que suplicaron por ser escuchados y que jamás supieron que todas esas mujeres tienen algo en común, el mismo conocido que les quitaría la vida. Así que aquí tenemos muchos puntos que hacen este tema precisamente muy interesante, porque esto no es solamente una tragedia, esto nos muestra un sistema ciego, incapaz de ver patrones, incapaz de proteger, incapaz incluso de unir puntos que aparentemente son muy evidentes. Y aquí tenemos por otro lado a la figura de Miguel Cortés Miranda, que aparentemente era completamente diferente, sí, porque era amable, culto, activista, educado y por eso pasó desapercibido. Porque recordemos que pues, lógicamente la gente amable, la gente culta, la gente activista, la gente educada, la gente con preparación y con buenas notas es incapaz de hacer cosas malas, ¿verdad? Pero ¿no se han dado cuenta que la sociedad por alguna razón cree que sí? Y aunque le muestres esta clase de cosas, sigue creyendo que sí. Así que, ¿qué opinan acerca de esto? ¿Recuerdan cuando analizamos detalladamente este caso al estilo de un Grandmaster? Ya saben, dejen sus comentarios, dejen sus me gusta y sobre todo, dejen sus manos en oración. Y como siempre lo hemos comentado, de mí podrán decir lo que quieran, que tengo trompa de gorila, que siempre tengo el mismo chor, que siempre tengo las manos en oración, pero eso sí, mis master análisis siempre los hago con mucho amor para todos ustedes.